Yo le diría al presidente del gobierno que el futuro son cuestiones de pastelería. Saldrá bien el bizcocho o la tarta. En cambio, en un Estado necesita un presente. Un presente es el artículo 155. Un presente es una tapa ya. Es cumplir la ley. Artículo 155. Todo el dinero que mandamos allá a Cataluña, que lo inviertan en los servicios básicos. En Cataluña hay ahora mismo Carlos, 25 leyes que no se están cumpliendo del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior de Cataluña. Avanzamos. Hay un programa especial para Cataluña y, sin embargo, hoy no podemos dejar de hablar, por ejemplo, de la desaparición de nuestros compañeros, 3 periodistas que en un principio estaban en ubicación no conocida en Siria, estaban cubriendo el conflicto bélico. Posteriormente, y según confirmación del propio ministro de Asuntos Exteriores, habían sido o han sido secuestrados. Sabemos que además España es un país con tradición de pagar esos rescates. Entendemos que si este es el caso, bueno, pues lo abonaremos. Pero claro, lógicamente ha surgido la polémica, no refiriéndonos al supuesto de nuestros 3 compañeros, que creo que todos podemos coincidir en que haremos lo necesario para que tenga todo esto un final feliz, pero claro, se plantea, insisto, la reflexión acerca de las políticas que siguen los países en estos supuestos. Hay otros compañeros de la zona euro que tienen como tradición no pagar rescates y tienen un índice de secuestros muy inferior. Sin embargo, España lo tiene muy elevado porque es notoria nuestra facilidad para abordar esos pagos. ¿Qué pensáis? No, y además que es curioso, en el ordenamiento jurídico interno, ante acciones de secuestro y demás, está prohibido expresamente pagar las fianzas establecidas, y a nivel internacional el Estado, a través de su red de exteriores, actúa de una manera distinta. Por supuesto que es doloroso para un país poder ver pues una persona ejecutada y demás, pero en última instancia cualquier dinero que se dé a un grupo insurgente, a un grupo terrorista, incentiva más acciones de este tipo, esas acciones, e inclusive les capitaliza para poder dotarse de mejores armas para seguir actuando de esa manera. Hay periodistas que cuando se aconseja que cuando van a zona de conflicto pues vayan más o menos organizados y sobre todo lleven un seguro. Este no es el caso. Es que hay que matizar que efectivamente estos 3 periodistas no van amparados en ningún sentido por un medio de comunicación como corresponsales bélicos de la actualidad en Siria, sino que son freelance, es decir, son compañeros que acuden a cubrir determinadas informaciones y noticias para luego intentar comercializarlas, venderlas de forma independiente. Es una forma igualmente respetable, pero entendemos que menos segura, y ante situaciones como esta se encuentran absolutamente desprotegidos, claro. José o Carlos, no sé si queréis pronunciaros en este aspecto. José, si eres tú primero. Sí, es un tema difícil porque, claro, está en peligro una vida humana, pero cuando hay países que, como decís muy bien, no pagan rescate y a veces tienen que ver a esos periodistas degollados delante de la televisión por mujahidines, pues eso te plantea que quizá la rectitud moral choca muchas veces con la humanidad, y hay que, no sé, el hilo de separación de las dos posiciones es muy difícil. Hay casos clarísimos. Yo recuerdo hace un año que hubo una caravana de ayudas, me parece que fue en Siria, que secuestraron prácticamente a toda la caravana, y es una gente que iba allí en esa caravana como el que va, pues, no sé, a una rúa de carnaval, ¿no? Eso sí que no justifica en ningún momento que el Estado participe con un secuestro. En el caso de esos periodistas, pues qué sé yo, si fuera un familiar mío diría que sí, pero desde el punto de vista, como decís muy bien, que ese dinero después se utilice para actos criminales, pues plantea serias dudas. Yo voy a puntualizar. ¿Puedo, Alesia? Sí, rápidamente, Carlos, por favor. Voy a puntualizar 2 cositas. Primero, hay países que efectivamente ceden, pagan y se convierten en la bicoca de los secuestradores. Es decir, ahora mismo los secuestradores buscan más gente como los españoles y otros países que pagan porque les es más fácil llegar a un acuerdo y llevarse el dinero. Sin embargo, hay otros países como Reino Unido, Estados Unidos o Israel que no pagan y por lo tanto cuando tienen un secuestro es mucho más grave la consecuencia, pero sin embargo es uno de los países que menos raptos tienen. Eso queda ahí. Nos apunta Félix, perdona Carlos, un nombre, Miguel Ángel Blanco. El final no lo vamos a olvidar nadie precisamente porque no cedimos, es decir, tampoco es una política, vemos. Yo estoy hablando fija, ¿no? de secuestradores extranjeros ahora, si me permite. Sí, pero no tiene que ver, que Félix apunta esto, Carlos, en cuanto a las políticas antisecuestros que lleva nuestro
país, independientemente de que los secuestros sean fuera o dentro. Sí, y la política tenía cuando secuestraron Bueno, a José Antonio Ortega Un Lara. momento, Carlos, un momentito, Y que es una tertulia. Y cuando secuestraron a José Antonio Ortega Lara, lo iban a dejar morir allí, en el Zulo. Defiendo totalmente la política del gobierno y perdonarme que Sí, sí, insista, una cosa es cómo actúa el gobierno español en cuanto a los raptos y en los temas de ETA y cómo actúa con los raptos que se están produciendo fuera de nuestras fronteras. Son totalmente diferentes. Sí. ¿Por ¿vale? qué? ¿Por qué? Concretamente, fuera de nuestras fronteras están pagando todos los secuestros. No lo dicen, pero lo están pagando y se sabe ya a través de la Bien, prensa ¿que por extranjera. qué, Carlos, te pregunto, que por qué esa diferencia en el tratamiento de los casos? El por qué, Alexia, es muy difícil porque son políticas. Unos piensan que el dar dinero para salvar una vida, lo único que está es propiciando que ese dinero se invierta en la pérdida de otras vidas. Por lo tanto, se cierran en banda y no lo hacen. De hecho, están consiguiendo que haya menos raptos entre la gente de su país. Otros consideran que como deber humano es mejor ceder, y entonces ceden, y entonces ¿qué ocurre? Que hay más raptos de personas de ese país. Pero eso son políticas diferentes en las que yo no me quisiera pronunciar mucho. Bueno, venga, sí, Y termina porque no hay terminar tiempo. lo que estaba diciendo. Déjame que diga una cosa. En el tema de Blanco hay una politización del secuestro por parte del gobierno, digamos, interesada para criminalizar a ETA. Y en el otro caso, en el de los terroristas islamistas, no existe. Esta es la gran diferencia. Bien, pues ahí sí Bueno. respondemos a la pregunta. Venga, Carlos, concluye, por favor. Bueno, entonces termino. El otro tema que habéis tocado, lo de los periodistas freelance, os diré que el 90% de los periodistas que cubren noticias en zonas de riesgo son freelance. Y son freelance porque los grandes grupos editoriales no quieren correr riesgos ni gastarse el dinero en seguros, etcétera, etcétera. Una política, a mi forma de ver, equivocada. Pero la gente que va a cubrir las noticias, el 90%, va en estas condiciones. Sabe que se la están jugando, lo cual no significa que no deban tener un apoyo, como de hecho tienen a través de las embajadas, pero no a través de los medios de prensa. Más cosas. ¿Vale? Gracias.